La libertad nunca es dada por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Esta frase la escribió Martin Luther King. Mi nombre es Marangelina Ñáñez, licenciada en Trabajo Social. Es un placer para mí estar aquí con este importante tema. Sean todos bienvenidos a este video formativo. El síndrome de Munchausen por poderes, la extraña forma de abuso infantil por el que las madres inventan o infligen enfermedades en sus hijos. El síndrome de Munchausen por poderes constituye una forma de maltrato infantil de alto riesgo, de difícil visibilidad que a menudo pasa desapercibido durante semanas, meses e incluso años. Graves complicaciones e incluso la muerte pueden derivarse del mismo. Constituye una forma peculiar de maltrato en el que uno de los padres, generalmente la madre, simula la existencia, provoca síntomas o signos en el niño, con el objeto de buscar asistencia médica y maniobras diagnósticas o terapéuticas costosas de riesgo, convirtiendo así a un niño sano en un minusválido para que se quede con ella toda la vida. En este video les presentaré el síndrome de Munchausen por poderes, un tipo de maltrato infantil poco conocido por la sociedad. Está registrado en el DSM-4 como trastorno ficticio. La Organización Mundial de la Salud lo define como la producción intencionada, el hecho de fingir síntomas, incapacidades somáticas o psicológicas, entre otras. Son muy conocidos los tipos de maltrato infantil como el físico, el psicológico, el sexual, el de abandono, entre otros. Sin embargo, muy poco se habla del síndrome de Munchausen, la mayoría de las veces por desconocimiento y otras por temor a invadir la privacidad de una familia. Al ser un maltrato silencioso y sutil, cuesta más notarlo que los demás. ¿Quién creería que una madre puede enfermar a su hijo sin éste estarlo? Son muchas las películas de terror y suspenso que se han realizado para dar a conocer el tema, y aún no es suficiente para conversar abiertamente del mismo. En la imagen que le presenté anteriormente aparecen las actrices protagonistas de la película titulada Corre en Hispanoamérica y Mamá te quiere en España. Se las recomiendo si desean ver un ejemplo de este síndrome. Fue un caso muy conocido en la vida real que terminó en tragedia. A este tema lo llamo pedagogía negra. Hijo, necesito que siempre dependas de mí. Así lo he observado, una madre o un padre que inutiliza y hace sentir enfermo al hijo por amor, entre comillas, para que él mismo sienta que no puede hacer nada sin la ayuda de ellos. Se da mayormente en las madres, que se quedan solas con la crianza de un hijo único o el elegido para que la atienda por siempre. Así no continuará al crecer con el curso natural de su vida para independizarse, sino al contrario, se mantendrá siendo un niño dependiente de mamá en la adultez, condenándolo a una cárcel en casa, es decir, a la pérdida total de su libertad como derecho humano fundamental. Este síndrome puede darse de manera inconsciente o peor aún por una mente enferma y consciente del daño que causa. Tan narcisista que no le importa anteponer el sufrimiento del hijo al que dice amar por la satisfacción personal y egoísta de no pasar una vejez solitaria. Aquí lo difícil de percibir un tipo de maltrato tan sutil que raramente el hijo puede salvarse de la persona en la que cree, que es la que debe protegerlo y en quien confía. Muchas veces el caso es tan extremo que al niño no se le permite socializar para la madre no ser descubierta y para que el niño cree un lazo más fuerte y de mayor dependencia con ella. Si la madre lo lleva a un hospital o a un colegio donde piensa que puede ser descubierta, solicita el alta de inmediato, acudiendo posteriormente a otro centro de salud o a otro colegio y así sucesivamente. Todos o la mayoría conocemos a un adulto que se quedó paralizado siendo el niño de mamá, a veces criticado por los hermanos como el vago que se quedó en casa, el que no creció sin saber lo que este ser humano sufre porque le tocó esa realidad. Recordemos que a este hijo, mamá quizás lo consintió más que a sus hermanos, pero es que en sus adentros ya ella sabía que era el elegido.
Como les dije anteriormente, el inutilizado al que más se le repitió, tú no puedes, y que quizás ya él se lo creyó. Este corto es solo la entrada al tema. Te invito a ahondar más en el mismo y a que lo compartas en tus redes. Esta información debe llegar a los padres, a los familiares y sobre todo a esos niños que quizás estén en una situación como esta y necesiten ayuda. Y ya para cerrar, te invito a reflexionar, a que imagines a un niño que no tiene padre, solo a una madre que no lo deja salir a jugar ni a socializar. Le dice que está enfermo, pero él siente que no es verdad. Él se siente sano. Imagínalo viendo a otros niños correr desde la ventana de su casa. Mamá a veces sale a trabajar y lo deja bajo llave. Continúa observando, detalla su cara y por un momento siente lo que él siente. Respira profundamente y por un momento imagina que ese niño eres tú. ¿Recuerdas que al principio leí la frase de libertad que dice que ésta debe ser reclamada por el oprimido? Pero un niño no puede reclamar lo que no sabe que existe, cuando ni siquiera sabe que él es un ser con derechos. Te dejo por aquí otros ejemplos para que conozcas a fondo este tipo de maltrato. En esta lámina ves el sexto sentido, todo, la buena madre y muchos de los casos de kilos mortales que son personas postradas en cama por obesidad, en su mayoría sobrealimentados por mamá. Podemos recomendar a las personas que pasan por este proceso tan duro la terapia de conversación, la terapia conductual, que puede ayudar a controlar el estrés y desarrollar la capacidad de afrontar una situación tan difícil. También se puede sugerir una terapia familiar. Considero que si se dan cuenta del daño ocasionado a tiempo, pueden cambiar. Deja en los comentarios si crees que es necesario compartir esta información y muchísimas gracias por seguirme. No olvides activar la campanita para que te lleguen mis videos donde estaremos conversando una vez a la semana sobre temas sociales que comienzan en el núcleo familiar. Hasta una próxima oportunidad.